¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen martes para todos. Día frío, ¿eh? Muy frío. Ya lo vamos a estar hablando con el profe Serra, que lo tenemos con nosotros. Por lo menos yo no le había cruzado todavía. El profe, recuperado de alguna afección, está con nosotros en minuto nada más. Pero un día muy frío y sí que se sintió. Un día en el cual además están pasando muchas cosas. Hay mucha noticia a nivel parlamentario y obviamente con mucha atención lo que sigue pasando fuera de fronteras con ese enfrentamiento bélico entre Israel e Irán, que tiene derivaciones también aquí en nuestro país. Hoy también tenemos una columna especial de Gabriel Pereira analizando la situación del sistema carcelario en nuestro país tras este trágico hecho ocurrido en la pasada jornada. Pero hay información destacada también del deporte. Recibimos a Fiorella Rodríguez con un adelanto de lo que será el segmento deportivo. Fío. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, Steph y Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, por supuesto que vamos a estar hablando del Mundial de Clubes, pero sobre todo por los uruguayos. Hubo gol de Miguel Merentiel en Boca y ese fue de hecho el primer tanto de un futbolista charrúa en esta nueva competencia. También Georgian de Arrascaeta para Flamengo, pero vamos a repasar por supuesto lo que está sucediendo en este interesante torneo. También nos vamos a ir metiendo en esta fecha 5 del torneo intermedio que comienza hoy con Wanderers Defensor y hoy es martes, así que vamos a tener el ranking de las mejores atajadas y goles de la fecha 4. Muchas gracias, Fio. Gracias. Deli, Lionel Vera nos adelanta el panorama internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Antes de meternos en lo que es el conflicto en Medio Oriente, viajar hacia aquí nomás, hacia la República Argentina, la justicia le concedió la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no deberá presentarse mañana en Comodoro Pi. Bueno, estará en prisión domiciliaria, tendrá una tobillera electrónica y también destacar que mañana se prepara una gran movilización de la oposición en Argentina para brindarle el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pensaban que se iba a desactivar de alguna manera la movilización de mañana con esta decisión de la justicia que tendría que haber llegado mañana, pero llegó en horas de la tarde. Pero bueno, la movilización sigue en pie, es del Partido Justicialista, el partido que integra a Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, también la oposición al gobierno. Hablemos así de la crisis en Medio Oriente. Bueno, varios países ya están sacando a los diplomáticos de su país. Hay un duro mensaje de Donald Trump hacia Irán. Se voy a compartir, dice, sabemos exactamente dónde se encuentra el llamado líder supremo. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Esto marca también el tenor de este conflicto y también metiéndose ya de lleno el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También destacar que hay medios iraníes y colegas también que están replicando la noticia a nivel internacional sobre que la televisión estatal iraní ha dado a conocer una información, un mensaje. Dice, habrá una sorpresa esta noche que el mundo recordará durante siglos. Así las cosas. La verdad que es muy complicado. Ayer Donald Trump se fue del Sí. G7 antes de terminar la reunión y convocó al Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, presumiendo que, a ver, lo que todo el mundo está especulando es que algo fuerte y grande va a pasar. Esa es la realidad de lo que todo el mundo está especulando. Ojalá no suceda, ojalá esto quede solamente en anuncios, pero... Están evacuando al personal diplomático, ¿no? De la sede allí en Tel Aviv, Bueno, también en Trump dijo que había que evacuar todo Teherán. Bueno, también, claro. Y sumado a este mensaje de hace algunos minutos nada más de la televisión estatal iraní, bueno, veremos de qué manera se decanta esta situación, que no está para nada fácil, no se avisora un alto al fuego por el momento. Deli, muchas Muy gracias. bien, A ustedes. Bueno, ahora sí actualizamos el estado del tiempo. Profe, ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Stephanie? Nicolás, un gusto nuevamente encontrarnos. Así es. Pero, ¿a usted le parece que estamos en invierno o no? Bueno, desde que estoy acá y estoy en contacto con usted, aprendí que el invierno climatológico empieza antes que el invierno calendario. Exacto, 1 de junio. Luego tenemos el invierno astronómico. Claro. Sí, 20. yo le dije calendario. yo ya estoy en invierno. Y luego el calendario. Yo estoy esperando la primavera, ya. A mí El 15 hecho- días tiene que llegar la primavera. El hecho, y mucha gente va a estar, creo, de acuerdo, es que hay una nueva modalidad, una cuarta fase de ingreso del invierno, el invierno atmosférico, porque de hecho hace unos 10 días estamos padeciendo temperaturas y viviendo lo que es una estación invernal. Así que, de hecho, estamos en invierno.
Pero de esto y más, al final del informativo. Gracias, profe. Gracias, profe. Pase bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El gobierno uruguayo ordenó este martes la evacuación de su personal diplomático en Teherán tras la escalada del conflicto entre Irán e Israel. La Cámara de Diputados trata el proyecto de rendición de cuentas. El oficialismo busca acuerdos con la oposición. Móvil en vivo de Matías Garro. Codicen resolvió mantener las vacaciones de invierno en la semana del 30 de junio al 6 de julio. El Ministerio de Salud Pública había recomendado a las autoridades de la educación no extenderla a 2 semanas. El periodista Gabriel Pereira analiza la situación de las cárceles en nuestro país. Uno de los grandes temas políticos a esta hora es saber si el oficialismo logra o no los votos para aprobar la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Uno podría decir, ¿por qué no aprobaría la rendición de cuentas del año 2024, que es además la rendición de cuentas del gobierno de Lacalle Pou, en la Cámara de Diputados? Bueno, porque el mensaje de rendición de cuentas contiene una solicitud de aumento del tope de endeudamiento que el gobierno actual pide al Parlamento para pagar gastos de ACE, para pagar el tema del ferrocarril central, y allí es donde parece que no hay un acuerdo. Nos vamos directamente al Parlamento, allí está Matías Garro, nos amplía la información. ¿Qué ocurre a esta hora? Mati, ¿cómo estás? Exactamente, compañeros. Un proyecto que tiene 7 artículos nada más y como bien mencionaba Nicolás, hay al menos 3 artículos que la oposición no está acompañando en este momento aquí en la Cámara de Diputados. Como bien ustedes decían, desde las 10 de la mañana se está tratando aquí en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de rendición de cuentas, y lo que seguro va a pasar es que el proyecto en general se va a votar con el acompañamiento de la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque justamente se está discutiendo la rendición de cuenta del año pasado, de cuando la coalición era gobierno. El problema está en algunos artículos que se agregaron, donde por ejemplo se solicita aumentar el tope de deuda a unos 3.450 millones, se aumenta de 2.600 a 3.450 millones para afrontar algunos gastos que estaban imprevistos. Se habla de una herencia que justamente deja el gobierno de Luis Lacalle Pou. También, por ejemplo, se agrega un artículo que habilita a un endeudamiento por unos 144 millones de dólares masiva para afrontar lo que tiene que ver con el acuerdo justamente con el consorcio que construyó la vía del ferrocarril central. Y también se pide una partida especial de aproximadamente unos 2.600 millones de pesos para lo que tiene que ver con ACE y gastos de funcionamiento. Aquí en el Parlamento la nueva configuración que tiene indica que nadie tiene las mayorías, y por el momento la incertidumbre está en la actitud que va a tener Cabildo Abierto a través de sus 2 representantes, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Quien está aquí presente en sala es Álvaro Perrone. Silvana Pérez Bonavita hoy no concurrió, está su suplente. Estuvimos conversando informalmente con Álvaro Perrone y nos dijo que en principio está la posibilidad justamente de que los 2 cabildantes apoyen estos artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, y entonces así el Frente Amplio tendría las mayorías para, bueno, aprobar la rendición de cuentas en la Cámara de Representantes, y que su pasaje se dé inmediatamente a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde allí se volverá a recibir a las autoridades del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía, y luego su votación en la Cámara Alta. Lo que sí está seguro también es que a los cabildantes les preocupa principalmente lo que tiene que ver con el estado de situación de ACE. Ese artículo seguramente lo van a votar, pero están evaluando y seguramente también estarían acompañando entonces los otros artículos para que, reitero, se apruebe entonces esta rendición de cuentas aquí en la Cámara de Representantes. Hace un ratito nada más nos confirmaron que a las 19 horas aproximadamente la oposición va a estar brindando una conferencia de prensa para, bueno, estar dando mayores explicaciones de los argumentos por los cuales no van a acompañar estos artículos. No está confirmado si el Frente Amplio va a brindar una conferencia de prensa, eso lo estamos chequeando, y seguramente si se da esa situación va a ser seguramente después de las 19 horas.
horas. Esto por el momento es lo que está ocurriendo aquí en la Cámara de Representantes. En otro orden, estuvimos conversando con el legislador del Partido Nacional, Martín Lema, quien, bueno, destacó que el gobierno actual, el gobierno comandado por Yamandu Orsi, ha hecho mucho hincapié en lo que tiene que ver con la pobreza infantil y también esas atenciones económicas que se deben dar, pero entiende que en estos primeros 100 días no ha hecho nada al respecto y en ese sentido reclama que se reglamente la ley de garantías para la primera infancia, una ley que que impulsó Cristina Lustenberg, actual ministra de Salud Pública, desde hace unos cuantos años. No tuvo suerte durante los gobiernos del Frente Amplio, pero sí la tuvo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, donde se reunió en un momento con el expresidente ahora de la República, Luis Lacalle Pou, y ese proyecto se aprobó justamente el año pasado. Lo que está diciendo Martín Lema y lo que reclama es que se implemente justamente esa ley. Si les parece, lo vemos y lo escuchamos. La primera infancia no puede ser un tema de discursos, tiene que ser un tema de acciones, que eso es en definitiva lo que transforma la realidad. Y acá lo que vemos es un gobierno que se está tomando un año sabático porque no lleva adelante una cantidad o un conjunto de medidas y acciones que pueden estar a su alcance. Y a pesar de haber repetido los términos primera infancia durante toda la campaña electoral, hoy lo que vemos es inacción. Hoy estamos a cero. Un ejemplo de ello es lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley de protección a la primera infancia, que fue una iniciativa que la promovió Cristina Lustenberg en el gobierno pasado del Frente Amplio y no prosperó, y en el gobierno pasado de coalición que sí prosperó, que ahí lo que buscamos es mostrar señales de integración, de articulación en un tema que tiene que ser fundamental, mucho más allá de lo que son las preferencias partidarias o ideológicas. A pesar de dar esa posibilidad en el gobierno pasado y de convertir esa iniciativa en ley, hoy vemos que el gobierno está a cero. Además, la Cámara de Senadores aprobó hoy por unanimidad la venia propuesta por el Poder Ejecutivo para desempeñar el rol de presidente en el Instituto Nacional de Colonización. Los legisladores de los 3 partidos aprobaron para que Alejandro Henry Rodríguez sea quien presida el instituto. Henry Rodríguez es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y se desempeñó como director tanto del Instituto Nacional de Semillas como del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Vamos a otros asuntos. Tal como les mencionábamos en el arranque de nuestro noticiero, hay preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente y a su vez también el gobierno nacional dispuso la evacuación de su personal diplomático apostado en Teherán tras la escalada que viene teniendo este conflicto, según informó el semanario Búsqueda. La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la evacuación probablemente se realice por vía terrestre a través de Jordania. Estamos siguiendo muy atentamente lo que está sucediendo, obviamente a través de nuestras embajadas, tanto en Israel como en Irán. Nuestra primera preocupación, obviamente, es con los uruguayos y las uruguayas que están en la zona, incluido nuestro personal diplomático, que no por estar al servicio de la gente dejan de ser personas que están atravesando situaciones complejas, así que lo estamos monitoreando en permanencia. Por ahora permanece el embajador en Irán. Estamos evaluando, no descartamos la posibilidad de una evacuación, de la misma forma que lo están haciendo sobre todo los países del Mercosur. Estamos conversando con todos ellos. No es tan fácil tampoco imaginar una evacuación porque habrán visto ya las imágenes de lo que es el colapso incluso de las carreteras. Entonces estamos monitoreándolo minuto a minuto, eso es lo que les puedo decir. Y los intendentes electos de Paysandú y Salto, Nicolás Olivera y Carlos Albizu, ya se encuentran fuera de Israel tras quedar varados a raíz de este conflicto. Las autoridades de Cancillería informaron a BTV Noticias que se espera la llegada de los jefes comunales para la próxima jornada. Los intendentes ya salieron de Israel y salieron por tierra y la operación fue del gobierno israelí, nosotros no tenemos nada que ver, fueron ellos que lo llevaron, fueron ellos que lo sacaron y ahora tendrán un largo recorrido hasta llegar a Uruguay. Nosotros estamos focalizados en lo que estamos detectando, que son uruguayos no residentes que están transitoriamente en Israel. No nos lo han pedido muchos, solamente hemos recibido algunos pedidos, pero estamos tomando algunos escenarios de emergencia para tener un mínimo de capacidad. La situación es tremenda, aviones no llegan, moverse por tierra es muy difícil.
estamos preparándonos a ver cómo podemos dar una mano y en cooperación e integración con otros países de la región para sumar capacidades en conjunto y poder afrontar algunos de estos desafíos, porque esto va a algo que no es inmediato y es realmente dramático, ¿no? El canciller de la República viajará en las próximas horas hacia Nueva York, donde mantendrá una reunión a nivel de Naciones Unidas intentando concretar el relevo de efectivos uruguayos apostados en el Congo. Las reuniones que voy a estar mañana, porque voy solo por 24 horas y regreso, es básicamente verme con los operativos, o sea, los comandantes de las tropas internacionales, los responsables de logística y naturalmente los responsables del escenario político. Tenemos que sentarnos en la mesa y trabajar en detalle para ver cómo se resuelve. Supuestamente hay voluntad de todo, pero en un escenario internacional donde la situación en el Congo es la que es y la situación en Ruanda es la que es, a la voluntad a veces se le bloquea con escenarios puntuales, pero como nos indicó claramente el presidente Orsi, tenemos que resolverlo. ¿Qué capacidad de presión tiene Uruguay siendo tan chico? No es un problema de presión, es que es al contrario, tú sabes, tenemos un enorme prestigio y el temor de la comandancia internacional es de que un país que tradicionalmente manda muchas tropas en el mundo, sobre todo en este caso al Congo, tiene un prestigio ante la población muy alto y eso genera en la población en niveles de confianza muy altos. Entonces, ese escenario en el cual nosotros decimos, queremos sacar una parte de nuestras tropas porque tenían que recambiarse, no estamos diciendo nada nuevo, es la rotación que se bloqueó. ¿Cuál es el argumento que dan para que esto no suceda? Que nuestra salida, aunque sea parcial, porque no está la seguridad que pueda entrar tropas en función de los acuerdos en la zona puntual, puedan afectar a la estabilidad de la zona. Avanzamos con otras informaciones. Les comentamos que un hombre de 41 años se encuentra a disposición de la Fiscalía tras atrincherarse por más de 2 horas en su departamento ubicado en el Palacio Salvo en el centro de Montevideo. Según informó la jefatura de policía y se puede apreciar en las imágenes que compartimos con ustedes allí, el hombre, ubicado en el piso 16, comenzó a tirar objetos de todo tipo contra la vía pública. Ante esta situación, el Ministerio del Interior realizó un operativo especial y se cortó el tránsito en 18 de julio entre Plaza Independencia y Andes. Tras negarse a hablar con la policía, tuvo que intervenir un negociador de la Guardia Republicana y 2 familiares que lograron convencer al hombre de abrir la puerta de su apartamento y de esa manera entregarse. Tras esto, fue derivado a un centro hospitalario donde se le realizan pericias psiquiátricas para que luego pueda actuar la Fiscalía. No se registraron heridos. Vamos a otro de los temas que lamentablemente en este comienzo de semana generó preocupación en nuestro país, la situación carcelaria a raíz de la muerte de esos 4 privados de libertad en el Comcar. El Sindicato Único de la Policía habló de negligencia institucional en las cárceles. Entre otras cosas, denuncian que para custodiar 700 reclusos allí en el módulo 11 había solamente 5 funcionarios. Estos hechos no son aislados, afirmó el sindicato en un extenso comunicado, luego de conocerse el incendio en uno de los módulos de la cárcel de Santiago Vázquez, que provocó el fallecimiento de 4 reclusos e hirió a varios funcionarios. El riesgo al que están expuestos los funcionarios policiales y operadores penitenciarios es intolerable, no solo por la propia naturaleza de la función, sino por la falta de condiciones mínimas de seguridad, agregó el gremio. En este sentido, se solidarizaron con las familias de los funcionarios afectados y afirmaron que el sistema carcelario atraviesa una crisis grave que los expone y desprotege. Por su parte, para el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, lo sucedido es una nueva señal de reformar las cárceles y no seguir esperando desgracias aún mayores. Creo que es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto. No alcanza con una medida aquí o allá o un conjunto de medidas. Hay que cambiar el sistema, hay que pensar otro sistema diferente. No es momento para ahondar y hablarlo ahora, lo hemos hablado muchas veces. Así que yo creo que es una señal más.
No tenemos que seguir esperando desgracias o desgracias aún mayores. Las autoridades del Ministerio del Interior brindaron una conferencia para explicar qué había motivado la situación. Para el ministro Carlos Negro, fue una consecuencia de la ley de urgente consideración impulsada por la anterior administración. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles, debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa.